Bienvenidos a la introducción de este curso de Video Learning, Logística, Planificación de Rutas Óptimas con Google Maps y Excel. Para este curso vamos a utilizar la herramienta desarrollada por ST Métricas, la cual lo que hace es calcularnos las distancias que recorremos entre dos puntos y nos da un tiempo aproximado entre estas distancias. Por ejemplo, si nosotros queremos ir de Tacubaya a Santa Marta, Catilá, en Ciudad de México. Entonces, marcamos cada uno de estos destinos, el origen y el destino, y la herramienta nos dará el resultado en el que tenemos una distancia de 25.1 kilómetros y un tiempo aproximado de 0.6 de hora, y nos da un aproximado de la ruta y del tiempo que se va a hacer en el recorrido. Entonces esta herramienta es muy importante, ya que nos está auxiliando con decirnos cuáles son las distancias entre los puntos de que vamos a recorrer, y luego ya podemos ir y entender cómo debe de ser la planificación de nuestra ruta logística. Entonces, la eficiencia de rutas de logística se debe de medir por varios factores. La distancia y el tiempo entre puntos debe ser uniforme, o sea, toda la ruta, de alguna manera nuestros puntos tienen que tener las distancias y los tiempos uniformes para evitar de que el transporte esté saltando entre varios puntos de la ciudad y haciéndonos ineficiente el recorrido. Entonces, para esto nos va a servir esta herramienta para tomar métricas de cuáles son las distancias en las que estamos recorriendo, el espacio y volumen aprovechados de cada transporte, qué clientes son los que demandan el uso de la logística, los productos que más envían y determinar el costo-beneficio por kilómetro recorrido por cliente, producto y transporte. Entonces, como ya habíamos dicho, la ruta eficiente es que tiene que tener distancias y tiempos uniformes entre puntos, y para eso tenemos nosotros que guardar varios datos para poderlos analizar. Los datos que debemos de guardar están en la hoja de Excel que se adjunta en la siguiente lección, en donde básicamente tenemos el día, el origen, el destino, cuál es la distancia, el tiempo estimado es lo que nos da la herramienta, y el tiempo efectivo. O sea, este tiempo efectivo es clave para poder calcular realmente cuánto tiempo es el que tenemos en la ruta, y este tiempo efectivo sale de la hora de partida y la hora de llegada de cada uno de los puntos. Entonces, para eso ya vamos a poder calcular de alguna manera ya cuál es nuestra eficiencia. Por eficiencia entendemos cuántos kilómetros estamos recorriendo por unidad de tiempo, en este caso los kilómetros por hora. Aquí podemos darnos cuenta de que tenemos todos los días, tenemos los distantes a donde nos estamos dirigiendo, cuál es la distancia que estamos recorriendo por cada uno de los puntos y la eficiencia que estamos logrando en cada uno de los días y en cada uno de los puntos de reparto. Entonces acá nos podemos dar cuenta cuál es el punto del eficiente, como la montaña, que es el más eficiente, y entre los ineficientes, o sea, que nos tardamos más tiempo en hacer el recorrido, están estos tres puntos. Entonces, esta idea es lo que nos tiene que dar una pauta para indicarnos de que, a pesar de que las distancias son uniformes, las eficiencias son distintas. Por lo tanto, la razón de esta diferencia es que en esos puntos puede existir demasiado tráfico. Entonces, la otra investigación que nosotros debemos de hacer, que la vamos a ver después, es el horario en el cual nosotros estamos sacando la ruta logística para evitar de que las horas pico y ser más efectivos. Luego tenemos el tiempo por día. O sea, este es el tiempo que estamos en ruta para cada uno de los destinos y para cada uno de los días. Nosotros podemos ver de que hay destinos, por ejemplo, en el lunes que el tiempo de ruta es menor contra el miércoles, contra el viernes y el miércoles, que el tiempo de ruta se incrementa. Entonces,
tenemos que hacer un análisis para estos puntos por estos días para evitar que tengamos más tiempo el transporte en ruta y que estemos siendo ineficientes. Luego, tenemos nuestro siguiente análisis. Aquí vamos a ver en el índice. Entonces, acá ya tenemos el rendimiento por kilómetro. Hacer un análisis de las razones por las cuales hay un mayor rendimiento de recorrido entre puntos. Un escenario de rutas desordenadas contra rutas planificadas, o sea, hay que evitar que el transporte recorra distancias largas y después regrese a recorrer distancias cortas. O sea, se debe de planificar una ruta para ver cuál debiera de ser el tiempo efectivo para la planificación de la ruta. Y luego, un análisis del rendimiento por horarios del día y para distintos días. Esto es bien importante acá, porque aquí tenemos las horas para los destinos a los cuales nos dirigimos más seguido. Entonces, aquí nos está diciendo que estas horas para estos destinos son cuando obtenemos la mayor eficiencia para ir a los destinos que estamos yendo más seguido. Entonces, ese tipo de análisis es muy importante para saber de alguna manera qué pasa si nosotros no tenemos ningún orden. Podríamos caer en un escenario en el cual vean los distintos días, a pesar de que estamos yendo a las mismas distancias. Si ustedes ven, estamos yendo a las mismas distancias, pero los tiempos de ruta para los distintos de los días, vemos de que varían demasiado. Entonces este es un escenario ineficiente, porque lo ideal es de que tanto el tiempo como la eficiencia, acá tenemos la eficiencia, siempre debiera de ser lo más uniformemente posible. O sea, no puede ser de que tengamos mayor eficiencia los viernes respecto a los martes. Entonces, tenemos que investigar qué es lo que está pasando, si es el tráfico el que nos está afectando. Y acá podemos ya hacer una investigación de cuáles son los horarios óptimos para los destinos a los cuales nos estamos dirigiendo más seguido. Entonces, eso es muy importante. Recuerden de que estos datos son claves para hacer el análisis que nosotros que estamos esperando. Entonces, es clave tener la distancia entre los puntos, que ya vimos que lo logramos con la herramienta de ST métricas, ¿sí? También tenemos la eficiencia, la hora de la partida y la hora de la llegada, para tener los horarios en los cuales nosotros nos estamos moviendo. Y luego tener un tiempo efectivo, ¿sí? Luego en el siguiente punto del índice tenemos que investigar cuáles son los clientes que demandan más servicios de nuestra logística para poder justificar si realmente vale la pena que estemos invirtiendo en la eficiencia de los clientes. Entonces, cuando nosotros vemos acá tenemos una gráfica completa de que de a qué clientes son a los que vamos a visitar, a qué días vamos a visitar esos clientes y a qué horarios, para tener una idea de tanto de la distancia que está en rojo contra la eficiencia que estamos logrando. Si ustedes ven, las distancias se mantienen uniformes en los días, pero la eficiencia es distinta. O sea, para el cliente 5, para el martes y el miércoles es cuando tenemos la mayor eficiencia. O sea, estamos logrando llegar a una distancia mayor en menor tiempo, ¿sí? Y nos damos cuenta de que para martes y miércoles del cliente 1 es cuando tenemos la menor eficiencia. Entonces, este tipo de análisis es bien importante, ya que nos está dando la pauta de cuáles son nuestros clientes y cómo es la eficiencia con lo cual los estamos atendiendo. Luego, el siguiente punto que tenemos es cuál es el
peso y volumen de los productos enviados. O sea, esto es muy importante que llevemos el control, ya que tenemos que registrar cada vez que sacamos una ruta. Por ejemplo, acá sacamos una ruta, toda la ruta de lunes para ese transporte tiene una capacidad en volumen de 5, una capacidad de peso de 40, puede ser libras, kilogramos, centímetros cúbicos, las unidades que ustedes gusten y que más se adapten a sus necesidades. Y este es el peso y volumen en el cual nosotros estamos sacando el transporte. Entonces, a la hora de hacer el análisis de peso-volumen, lo que nos está dando diariamente por día es cuál es la capacidad que se tiene en el transporte, o sea, la capacidad total que tenemos para el volumen y cuánto es lo que realmente está saliendo con cuánto realmente lo estamos cargando. La diferencia que hay acá entre la capacidad y entre lo que en efecto lo enviamos es prácticamente espacio vacío o subutilizado, el cual nos está afectando en el costo, ya que no estamos utilizando la infraestructura logística al máximo de su potencial. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos de que las métricas de todos los días son claves para poder sacar un rendimiento. Entonces, es clave que cada vez que sacamos el transporte apuntemos cuál es su capacidad en volumen y cuál es su capacidad en peso para poder tener esa gráfica. Luego tenemos otras métricas importantes en las cuales nosotros debemos de sacar un costo por kilómetro para el transporte, en donde debemos de integrar cuánto nos cuesta no solo el combustible, sino que también el mantenimiento de llantas, el mantenimiento preventivo, mantenimientos mayores, qué sucede si hay que hacer una reparación mayor. Entonces, cada kilómetro que el transporte esté en la calle está generando un gasto, el cual tiene que tener un índice, le tenemos que asignar un costo. Otro costo también que debemos de tomar en cuenta es el costo por hora de los sueldos para sacar un rendimiento y tener un total costo por kilómetro de ese transporte. También debemos nosotros de comprender de que cada vez que sacamos un transporte, debemos de apuntar cuál es su número de envío, o por decirlo así, qué es lo que estamos enviando en el transporte como una bitácora, manifiesto, y guardamos un detalle de los envíos. En el detalle de los envíos tenemos el detalle de qué productos son los que enviamos en el transporte para poder tener una idea clara de cuáles son los productos que estamos enviando o cuáles son los productos principales que estamos enviando en el transporte. Aquí, a la hora de hacer el análisis, vemos que el producto 2 y el producto 3 es el que más estamos enviando. Y a la hora de graficarlo por cada uno de los envíos, ¿sí? Podemos ver que el producto 2, producto 3 son del envío 2 y 3. Entonces podemos venir y dar la trazabilidad para entender cuál es la distancia que estamos recorriendo para hacer esos envíos y cuál es la eficiencia que está en rojo para hacer esos envíos de esos productos principales. Y eso combinarlo con la eficiencia de los clientes. O sea, estos clientes, ¿qué envíos son? ¿Qué productos son los que les estamos enviando a esos clientes para tener un completo de qué tan eficientes estamos siendo? Luego vamos a ver casi que un indicador de Key Performance Indicator de costos integrados de realmente cuánto nos está costando nuestra operación logística. Acá
Estos 4 destinos que vemos aquí son los principales, son los que hacia donde más vamos. Estos destinos pertenecen a estos clientes y aquí tenemos completo cuánto es el total del costo que está en verde. Ese es el total del costo cuando integramos tanto los sueldos como el rendimiento del costo, o sea, cuánto nos cuesta cada kilómetro de ruta del transporte. Y además de eso, la línea azul es qué tan eficientes estamos siendo para ir a esos destinos en específico. Entonces, todo esto, ¿sí? Está ya, cumple con el contenido del curso y parte, no olviden, de la herramienta de ST Métricas de Google Maps y de nuestra capacidad de poder guardar los distintos datos que tenemos en nuestra hoja de Excel para poderlos analizar con las tablas dinámicas.